En este vídeo vamos a analizar cuál es el proceso de cálculo que hace el programa Cibe 3D y vamos a dar unas pautas para la homogenización o comprobación del dimensionado. Una vez que hemos procedido a hacer el cálculo en el anterior vídeo, lo primero que observamos si nos vamos acercando es, si le ponemos a describir las barras, vemos que cada barra me la ha puesto el perfil que ha necesitado, ya sea mayor o menor que el que había considerado en el predimensionado. De tal manera que ha respetado que estas barras que había definido como elemento único las hace con el mismo perfil. IP270 en este caso, IP140, 160, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero sería hacer una breve inspección en una vista, de tal manera que pudiera ver si realmente en algún punto el programa ha puesto un perfil exageradamente grande o que yo considere que hay a lo mejor algún problema de modelización del usuario, no por parte del programa. Vemos aparentemente que los perfiles han crecido un poco, sobre todo algunas vigas, y seguidamente procedemos a comprobar las barras. Automáticamente el programa lo que hace es buscar el perfil que cumple a resistencia, pero no a flecha. De tal manera que si yo pulso este botón, comprobar elementos, es decir, cumple o falla, puedo ver que obviamente todos los elementos van a cumplir a resistencia, incluso estos que están en rojo. Pero los que están en rojo es porque fallan a flecha. Es decir, si yo me sitúo por encima de ellos, aparte de verlo en rojo, puedo ver que si me sitúo en una viga que no está en rojo, dice que se cumplen todas las comprobaciones, mientras que si me sitúo en esta viga, me dice que no cumple flecha instantánea y flecha activa, que son dos de las comprobaciones de flecha que efectúa. Eso sí, con esta orden no puedo saber si falla por mucho, si falla por poco, etc. Y lo que es el arreglar las barras a flecha es un proceso manual que debo hacer yo como usuario. Si en vez de este icono pulso este otro, lo que voy a ver es en la comprobación de resistencia si estoy fallando por mucho o por poco. Es decir, por ejemplo, si yo localizo de todas estas viguetas de aquí, veo que son 160, 140, 140, 140. Para decidir si cambio todas a 160, podría mirar a ver si esta de 160 vemos que en situación de incendio está al 98%. Por lo tanto, no es que con 140 fallará por poco, sino que fallaría por bastante. De tal manera que yo podría ahora a mano cambiar todas estas y ponerlas que fueran 160. Si es que quiero homogenizarlas. Eso es a criterio del usuario. Para saber si fallan a flecha por mucho o por poco, bueno, pues podría pulsar, por ejemplo, sobre esta barra, ¿de acuerdo? Y aquí están todas las comprobaciones, incluidas las que fallan. Es recomendable pulsar esta, solo las comprobaciones que no cumplen. Por ejemplo, veo que no cumple no por poco, sino por bastante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debería buscar un perfil que cumpliera. ¿Cómo busco un perfil que cumple? Pues esto no es directo porque veis que hay que pulsar varias órdenes distintas. Hay que estar como cambiando entre esta y esta, ¿de acuerdo? Si yo pulso esta de antes, donde solamente me aparecían las que fallan a flecha, pues por ejemplo puedo entrar aquí y ahora dentro de este dibujo en el que puedo ver con detalle cuáles son los momentos, cuáles son, por ejemplo, el momento de ni, etcétera, puedo veis que en este caso está truncando las leyes a caras de pilares, etcétera. Es como una peritación más en detalle. En este formulario puedo entrar a lo que es la comprobación de la viga en detalle. Es decir, si yo ahora mismo le digo que me busque, perdón, que no es aquí, es aquí. Si yo le digo que me busque cuál es la prueba que hace con todos los perfiles, yo ya sé que el salto que tengo que dar de perfiles es solamente de un salto. Es decir, que falla el 160, cumple la resistencia, por eso no, digamos, me lo ha dejado con este perfil, pero fallaba flecha, pero inmediatamente el siguiente ya cumple. De tal manera que yo podría
aquí dentro cambiar y colocar el 180 y luego fuera decir que todas las vigas fueran 180 si quisiera homogeneizarlas, o bien cambiar solo unas pocas o como yo quisiera. En cualquier caso, lo que aquí si yo le doy a aceptar ya se quedaría con un 180. Es importante que si yo modifico solo esta viga o cojo todas y pongo 180, se produce un leve cambio de rigideces en toda la estructura, de tal manera que si yo reanalizara, mejor dicho, si yo diera a cálculo la parte de análisis, es decir, de cálculo de solicitaciones y de deformaciones, variaría ligeramente. No suele ser relevante, pero digamos, después de hacer todo la homogeneización de perfiles, sería conveniente volver a recalcular para que esos pequeños cambios estuvieras seguro que los nuevos perfiles siguen cumpliendo. Si echamos un vistazo a pilares, de la misma manera, yo podría... ahora lo que pasa es que como he cambiado un perfil, digamos que se ha perdido el cálculo de la estructura, de tal manera que tendré que volver a recalcular. Puedo hacer lo siguiente, que es aprovechando, puedo modificar todas estas vigas manualmente y decir que sean IPs 180. Este vano lo podría dejar más pequeño, pero bueno, lo voy a poner todos iguales. Yo lo puedo decir. Eso sí, ojo porque estoy seleccionando, tengo que seleccionar todas estas vigas, pero sin incluir esta y esta, porque estaban definidas como perfil genérico. Entonces tengo que modificarlas en 2 veces. Tengo que coger y decir que sean IP 180. Y por otro lado, estas dos, esta y esta, tengo que decir que sean barra genérica 180. Es genérica IP 180. Si no es así, al recalcular me avisaría de que estas dos barras no pueden ser vigas. ¿De acuerdo? Bien, pues después podemos proceder a recalcular, pero en este caso prefiero analizar los pilares. Hemos visto 160, 140, 140, 160, 160. De tal manera que los podemos poner todos como 160. Bien, pues procedemos de la misma manera en dos veces. Primero los que están definidos como pilares, que van a ser 160, y luego los que están definidos como barras genéricas porque forman parte de recuadros arriostrados. Bien, pues estos van a ser barra genérica 100 HB 160. Bien, pues en este caso podría volver a recalcular. Aprovecho para centrarme. Ahora, es muy importante en este caso decirle no dimensionar perfiles, porque una vez que he hecho esta homogenización y he dicho que todas estas sean 180 y estas de abajo 160, sería importante, si yo le digo que me dimensionen los perfiles, otra vez me va a desordenar esta homogenización que he hecho. Por lo tanto, en el segundo cálculo yo ya le digo no dimensionar perfiles. Está claro que debería haber hecho la misma homogenización en vigas y viguetas de aquí debajo, pero bueno, supongo que lo he hecho. Es importante, conforme en sucesivos cálculos, considerar la dimensión finita de los nudos, porque esto digamos que va a proporcionar un comportamiento más fiel a la realidad de lo que son los nudos y las longitudes libres de las barras, considerando que dentro del nudo el comportamiento no es el de una barra elástica y lineal. Bien, pues durante este proceso aprovecho para hablar de que las barras que están definidas como genéricas, la manera de peritarlas es levemente distinta. Es decir, estos dos menús no funcionan exactamente igual como los otros. Vamos a proceder a verlo. En este caso, vamos a comprobar primero, vale, pues hay elementos que siguen fallando a flecha. Por ejemplo, estos de aquí fallan a flecha y ahora me aparece que estos pilares pues no sé por qué fallan, porque no me aporta ninguna información.
Podríamos entrar aquí a ver qué es lo que dice. Me dice que esta pieza no cumple. ¿Por qué? ¿Por qué me la saca en rojo si no cumple la resistencia? Porque con los nuevos tamaños de perfiles, como yo le he dicho que no me busque un nuevo pilar, probablemente con el tamaño de antes estaba cumpliendo al límite. Por lo tanto, ahora el programa no me ha dimensionado, no me ha buscado un perfil que cumpla, porque yo le he dicho que no cambie los perfiles. Por lo tanto, en este caso yo tendría que decidir si que falle por un 4,85% es suficiente como para pasar este pilar y quizá el resto a un 180. Yo creo que no. Yo creo que esto probablemente se solucione cuando homogenice el resto de vigas. En cualquier caso, paso a detallar lo siguiente. Si bien hemos visto que para este tipo de vigas y pilares, los que no he definido como barras genéricas, sino como vigas y pilares, simplemente con esto puedo ver que falla flecha, con este otro icono puedo ver cuál es el porcentaje de uso en resistencia. Las barras genéricas funcionan con otro tipo de procedimiento, que es que yo me puedo poner aquí encima y veo cuáles son los porcentajes de fallo, y cuando entro directamente ya me sale la lista de ver cuáles eran los perfiles que cumplían en el caso de que fallen, cuál es el siguiente, cuántos saltos tengo que dar. ¿De acuerdo? Aprovecho para decir que lo primero que hay que hacer para asegurarse de que el modelo está comportándose bien es comprobar las deformaciones genéricas y luego las solicitaciones en distintos elementos. Si yo pincho en este icono y le digo ver deformada, pues puedo seleccionar, por ejemplo, en la combinación de desplazamientos para peso propio más carga permanente más la carga de uso, la sobrecarga de uso. ¿De acuerdo? Entonces, con esta visualización, más que comprobar flechas, lo que estoy comprobando es que el comportamiento del edificio es el adecuado. ¿De acuerdo? Estoy pudiendo comprobar cuáles son las flechas. Si ahora le pongo una combinación de viento, por ejemplo, viento norte, pues puedo comprobar que realmente he puesto bien la carga y que el edificio se está moviendo congruentemente. ¿De acuerdo? Bien, pues con este vídeo termina el análisis y dimensionado genérico sin sismo.